Bien, jóvenes, bienvenidos a la clase de física. Hoy día vamos a trabajar un tema muy interesante en la sesión número 3. Se llama fuerza de rozamiento. En realidad, si hacemos un recuerdo de nuestro día a día, cada vez que queremos movilizar vamos a decir, un cuerpo grande, como un ropero, un sillón o de repente una mesa, vemos que ofrece cierta resistencia, ¿no? En realidad se debe a la fuerza de rozamiento. Nosotros vemos que la fuerza de rozamiento es una fuerza que evita que el cuerpo se mueva, ¿no? Trata de que el cuerpo esté en estado de reposo. ¿Y a qué se debe, no? ¿Por qué aparece esta fuerza de rozamiento? Llamado también fuerza de fricción, porque entre dos cuerpos que están juntos, existe cierta fricción, ¿no? Cuando nosotros tenemos una zapatilla y se desliza sobre el piso, hay un sonido, ¿no? Producto de la fricción entre ambos cuerpos, ¿no? Entre ambas superficies. Generalmente se manifiesta cuando dos cuerpos sólidos se encuentran en contacto, debido a las deformaciones de la superficie, o sea, las asperezas. Eh, si vemos el piso, no es tan pulido, ¿no? A veces tiene cierta rugosidad, ¿no? Como lo estamos viendo acá en una ampliación. Por ejemplo, en nuestro gráfico vemos un cuerpo sobre un piso. Ese cuerpo, a simple vista no se ve como están engranados, o sea, están encasillados. Pero si a modo de experimento ponemos una lupa y vemos una partecita del contacto, vamos a ver que en realidad la superficie es rugosa, ¿ve? Es ondulada. Y cuando un cuerpo calza, entra en esas ondulaciones, ya no quiere avanzar, ¿no? Hasta que vences otra vez esa ondulación y así, ¿no? Y por eso que a veces aparece una rayadura, una huella en la superficie producto de ese desgaste, ¿no? Del contacto, ¿ya? Esa fuerza de contacto, de oposición, se llama fuerza de rozamiento, ¿ya? Puede ser entonces fuerza de rozamiento cinético, estático o por rodadura. Entonces vamos a ver los dos tipos que estamos viendo ahí en la primera parte. Pero antes es bueno hablar un poquito del coeficiente de rozamiento. Resulta que ya mediante estudios experimentales en laboratorio, para cada material se ha elaborado una tabla donde está su coeficiente de rozamiento. O sea, es un número que no tiene dimensiones, es adimensional, pero que sirve para saber, por ejemplo, qué número o qué fuerza está efectuándose en tal o cual material, ¿no? Dos superficies de madera, dos superficies de repente de vidrio, dos superficies de repente de concreto armado, qué sé yo, ¿no? Y a esa constante, a ese coeficiente de rozamiento se le escribe con la letra mu. Es parecido a una U, esta U que lo ves acá como eh, una U con colita a la izquierda, es la constante mu del alfabeto griego, ¿no? Así como alfa, beta, omega, hay una minúscula llamada mu. Entonces, esa es la simbología para el coeficiente de rozamiento, ¿ya? Esa constante va a estar en una tabla para cada tipo de elemento. Pero ¿cómo se calcula, profesor? Ahí va, mira. Si nosotros vemos al primer gráfico, vemos que ese cuerpo está siendo jalado por una fuerza externa F. Supuestamente esa fuerza quiere deslizar al bloque hacia la derecha, pero hay una fuerza que lo impide, ¿no? Estamos jalando y hay algo que está como que atajándonos. Y esa es la fuerza inclinada, R, llamada fuerza de reacción. Esa fuerza de reacción tiene dos componentes. Como vemos en el gráfico del medio, una horizontal y una vertical.
Eso lo sabemos por descomposición de una fuerza en sus componentes rectangulares que hemos visto en temas anteriores, ¿no? Trazamos un plano cartesiano y ahí vemos componente X, componente Y. Ese justamente FR, fuerza de rozamiento, viene a ser la horizontal, la FX. Y N viene a ser la fuerza vertical, o sea, la FY. Pero al mismo tiempo vemos que ese cuerpo siempre tiene una masa. Todo cuerpo que tú estás deslizando en el piso tiene una masa. Y esa masa le produce su peso. Y ese peso es un vector fuerza hacia el centro de la Tierra, perpendicularmente al piso. Entonces, contraria a ella está N. La N es la fuerza de reacción del piso contra ese bloque. Entonces, eso es lo que queremos entender un poquito y ver que ahí tenemos dos fuerzas que forman a R. Esa inclinada está formada por la suma de la fuerza horizontal y la fuerza vertical. ¿Ya? Esa fuerza horizontal es la que se opone al movimiento. Y esa es la que vamos a llamar FR, fuerza de rozamiento. Como vemos, esta vertical la podemos colocar como cateto de ese triángulo. Y este ángulo, por alternos internos, estaría acá abajo, ¿no? Vamos a decir que ángulo θ está abajo, en este lugar. Por acá, mire. Ahí estaría el ángulo θ, ¿ve? Por alternos internos. Entonces, este ángulo tiene cateto opuesto, cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto es FR. Cateto adyacente es la normal. Entonces, la tangente, o sea, FR entre N, viene a ser el valor de mu. Esa es la constante de llamada coeficiente de rozamiento. Ya para cada material existe este mu, que es su reacción entre su normal. ¿Y qué es la normal? Es igual al peso, ¿ve? En el eje Y hacemos suma de fuerzas y el que va para abajo, el que va para arriba son iguales, entonces W igual a N. El peso es la normal, es la fuerza normal o fuerza de reacción. Bien, entonces ya hemos estudiado de qué se trata el tema de hoy, ¿no? Se trata de una fuercita interna, invisible, que está evitando que el cuerpo se mueva. Cuando ya está al máximo, esa fuerza ya no puede más y están luchando ahí. A la izquierda, fuerza de reacción, y a la derecha, fuerza externa. Y cuando está a punto de moverse, o sea, es el máximo ya, ese se va a llamar fuerza de rozamiento estático. ¿Ve? Y cuando se mueve, profe, ya es cinético. Y eso vamos a verlo más abajo, ¿ya? Miren por acá. Sigamos. Vamos a ver la primera, la segunda y la tercera ley de nuestro amigo Newton, que está haciendo apoyo en este trabajo. Mira, estas leyes que dicen. La primera dice, la fuerza de rozamiento se opone al movimiento o posible movimiento relativo del cuerpo respecto a la superficie de contacto. Es verdad, ahí está esta fuerza de rozamiento. Fíjate, ahí está, lo estamos observando. Si alguien todavía no lo ha divisado un poco, ahí vamos, mire. Acá está de color rojo, mira. Vamos a dibujarle rojito. Esta es la fuerza de rozamiento, ¿ve? Ahí está, ¿lo ves? Esa es la famosa fuerza de rozamiento. ¿Ve? Está opuesta a la fuerza que está haciendo mover al cuerpo. Profe, ¿y cuál es la fuerza que está haciendo que el cuerpo se mueva? El que va a la derecha. El azul, mira. El azul es la fuerza que está moviendo al cuerpo. Y la de rozamiento es contraria, ¿ve? ¿Te das cuenta? Opuesta. Entonces acá dice la primera ley, la fuerza de rozamiento se opone al movimiento. ¿Sí? Si el movimiento es a la derecha, él está en contra. Segunda ley, la fuerza de rozamiento es directamente proporcional a la reacción normal. Profe, ¿cuál es la reacción normal? Es esa flecha que va de abajo hacia arriba, ¿ve? En forma vertical. ¿Te das cuenta? Es proporcional, dice. Si esta fuerza es chiquita, pequeñita, entonces la fuerza de rozamiento es pequeña.
Si esta fuerza es enorme, entonces la fuerza de rozamiento también es enorme. O sea, son proporcionales, ¿no? Si uno aumenta, el otro aumenta. Si uno baja, el otro baja. Tercera ley. El módulo de la fuerza de rozamiento es independiente del tamaño de la superficie de contacto. Claro, no importa que usted dirá, pero profe, si la mesa apenas tiene un puntito de apoyo casi en las patitas, en cambio un mueble que está pegado al piso tiene una parte enorme pegada al piso, entonces la reacción será distinta. No, no depende de la superficie de contacto, ¿no? La reacción depende de la normal, del peso de esa mesa. Si esa mesa está con 20 kilogramos y está apoyada en 4 patas, la fuerza de rozamiento será igual si está apoyada en una patita. ¿Ve? Es la misma, porque su peso es el mismo. ¿Ya? No depende de la superficie de contacto, entonces. ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? Vamos. ¿Ninguna? Ya. Entonces, vamos a continuar. Mira, acá tenemos un experimento, vamos a decir. Acá está la niña, está empujando esa caja de madera que está apoyada en el suelo. Y bueno, aplica la fuerza y vence la fuerza de rozamiento y empuja y avanza, pues, ¿no? Pero ¿qué pasa si su fuerza es menor que esta fuerza que se opone? O sea, si la niña no es una niña de 15, 16, sino es una niñita de 4 añitos. Entonces su fuerza será pequeñita. Entonces quiere decir que la fuerza de reacción, o sea, esta de rozamiento, será grande y la fuerza que ella aplica será pequeña, entonces no puede moverse. ¿Ve? Eso también es importante, ¿no? La fuerza de rozamiento es mayor ahí. Bueno, acá también vemos que la superficie, que pareciera que está lisa, pulida, libre, en realidad está así, ¿no? Ondulada. Tiene, vamos a decir así, como dientes que se engranan, ¿no? ¿Y qué debo hacer para vencer esos dientes? Empujar con más fuerza. Como que desgasto esos dientes y se desliza más rápido, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Venciendo la fuerza de rozamiento, ¿ya? Bueno, hasta ahí, a ver, alguna pregunta, por favor. Quisiera alguna consulta. Bien, vamos a resolver los problemas que a continuación se presentan para ustedes. En el primer ejemplo dice, si tengo 20 newtons, esta fuerza está actuando sobre el bloque hacia la derecha, pero el bloque se encuentra en reposo, o sea, no se mueve. Si no se mueve, entonces quiere decir que hay un equilibrio, hay una igualdad, hay una tranquilidad, ¿verdad? Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de ese cuerpo. Entonces vamos a ver diagrama de cuerpo libre, mayúscula. A ver, diagrama de cuerpo libre para ese bloque. ¿Cómo sería entonces? Vamos a observar. Dibujemos al bloque. Ahí está el bloque. Y sobre ese bloque vamos a ver qué fuerzas están actuando. Entonces tendríamos que observar una fuerza hacia la derecha. En este sentido, ¿no? Habrá una fuerza así. Que casi todas concurren en el centro. Ojo, esta fuerza apunta al centro del bloque. Y la otra también en sentido contrario. Que sería la fuerza de fricción, ¿no? La fuerza de rozamiento, ahí está. ¿Ve? Entonces, si nosotros estamos hablando del equilibrio, entonces voy a decir que 20 newtons, 20 newtons, y acá tengo la fuerza de rozamiento, F sub R.
Pues acá tenemos fuerza de rozamiento. Bien. Entonces, ¿qué pasa en el eje Y? No hay fuerzas. En el eje X sí. Entonces, fuerzas a la derecha, fuerzas a la izquierda, iguales. Entonces, la sumatoria, vamos a decir acá, la suma, ¿qué me va a resultar? Que la fuerza de rozamiento tiene que ser igual a 20 newtons también, para que esté en empate, pues, ¿no? No haya movimiento. Igual a 20 newtons. ¿No? Muy sencillo. Vamos copiando esa primera partecita, por favor. Ya está. Ya vamos con el gráfico 2. También diagrama de cuerpo libre. Vemos qué pasa en el gráfico 2. Tenemos fuerzas que están actuando en diferentes sentidos. Vamos a graficarlas. Hay una de 80 a la derecha, uno de 30 a la izquierda, y como nosotros ya sabemos, hay una que no la vemos, pero que está pegada ahí en el piso, llamada fuerza de rozamiento. Estático, ¿no? Entonces acá vamos a decir F1, 80 newtons. Esta fuerza 2, 30 newtons. Y esta fuerza de rozamiento. ¿Listos? Con ese diagrama de cuerpo libre podemos ver nosotros qué está pasando. Entonces hacemos suma de fuerzas en el eje X, ¿no? O simplemente los que van a la derecha igual a los que apuntan a la izquierda. Ya, entonces por acá arribita. Acá voy a escribir, ¿ya? Suma igual y ahí está.
Bien, ahí tenemos una suma. Suma de fuerzas. Entonces vamos a decir de los que van a la derecha igual a los que vienen en el sentido contrario. ¿Ya? Son iguales las cosas. ¿Quiénes van a la derecha? 80 nomás. Ya, 80 entonces acá. Diremos 80 newtons. Igual. ¿Quiénes vienen a la izquierda? 30 newtons. Más la otra que estamos calculándola, la FR. Fuerza de rozamiento. 80 con 30 se simplifican y me queda 50. Muy sencillo, tema que ya conocemos. Ya está todo fácil, ya se dieron cuenta que está muy fácil. Pero la idea es también hacerlo bonito, nuestro trabajo bien completo, ¿ya? No porque esté fácil, lo hacemos a la volada, pues, ¿no? Ya está la respuesta. Pues una pregunta. Dime. De todo el diagrama de cuerpo libre, ¿es necesario poner la parte de arriba donde dice suma y hay paréntesis igual suma? ¿Y cómo resolvería si no? Ese es el No procedimiento. digo, Es por eso que muchos les bajo su nota, porque no hacen el procedimiento correcto. Entonces yo pienso que han copiado de un compañero, le pasaron la respuesta y han puesto 50 newton. No ponen el procedimiento nada, ni el diagrama, ni el método. Suma de fuerzas a la derecha, igual suma de fuerzas a la izquierda, opero, cambio de signo, y ahí está la respuesta, ¿ven? Si no hacen procedimientos jóvenes, yo voy a seguir poniendo la nota 9, 8, 10, 11, máxima nota. Si has hecho todo, ya un 12, bueno. Así esté bien toda tu respuesta. Repito, no me interesa la respuesta, me interesa el procedimiento. Ese es el trabajo de ustedes, pues si no es para marcar, no más haría, pues no. Marcamos ya, nada, no escribo nada. Pues ya no tendría sentido hacer desarrollo del examen. ¿Ya? Pero bien su pregunta para aclarar, pues claro, usted no hace eso, pero lo demás, pues, ¿no? Que hacen ese trabajo. Inclusive una letra horrible, un dibujo mal hecho. ¿Qué debo colocar a un alumno de tercer año, no? Imagínate, tercer año es un alumno grande, ¿no? Que ya usa regla, sabe escribir bien, ¿no? Ahí está el trabajo, pues, jóvenes. Esa es la nota, ¿no? La nota no es la respuesta. Bien, vamos a seguir ya. O copien para ver el siguiente problema. Uy, el tiempo es nuestro enemigo, ¿no? A ver, ¿qué hora termino? Ah, pienso que tengo 2 horas, estoy tranquilo, como lo demás salón. Ya estamos con la hora, pues. Ya, rapidito, a ver. Copien rapidito, por favor. Lo quitó. Ya, vamos a hacer el siguiente problema. 3, 4. Miren la 3 y la 4. Ya difieren, ¿no? De la 1 y la 2. Porque acá tengo que hacer diagrama de composición de fuerzas, ¿ven? Sus componentes. Ya. También me dicen que el cuerpo está en reposo, ¿no? Así tenga la masa, todavía no se mueve. ¿Ya? Entonces está en reposo. Y lo mismo acá también, en la 4. Vamos a verlo entonces. Rapidito. Bien, jóvenes, vamos a resolver el problema 3. Miren, el problema 3 presenta un bloque
que está sometido a una fuerza de 50 newton que forma con la horizontal un ángulo de 37 grados. ¿Ve? 37 grados. Entonces, nos damos cuenta que hay que descomponer. Esa fuerza hay que descomponer una horizontal y una vertical. Acá habría una componente así, en este sentido, y acá habría otra componente en el sentido vertical. ¿Ve? ¿Cómo lo vamos a encontrar? Haciendo acá un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo de 37 y 53. Como ya sabemos, ese triángulo tiene la siguiente expresión, ¿no? La siguiente forma. 3K, 4K, 5K serían el triángulo genérico, ¿no? El modelo de triángulo rectángulo notable. Ahí está. Pero 50 es igual a 5K. Entonces acá puedo hallar el valor de K. 5K, que es la hipotenusa en todo caso, vale 50, donde K vale 10. Si K vale 10, entonces ya podemos hallar los demás valores. Acá sí 4K sería 4 por 10, 40. Y para arriba sería 3K, 3 por 10, 30 newtons. ¿Ve? Esos serían sus componentes. Usando esta estrategia entonces. Entonces tenemos una fuerza hacia la derecha de 40 newtons y una a la izquierda de 10 newtons. Entonces vamos a ver suma de fuerzas. Porque la que está actuando hacia arriba se anula con la que está actuando hacia abajo, la normal. Diagrama de cuerpo libre, entonces está el peso para abajo y esta reacción hacia arriba estaría anulándose ahí, ¿no? No habría ningún problema. No se mueve ni para abajo ni para arriba. Horizontalmente tampoco. Entonces tendríamos suma a la derecha igual a suma a la izquierda. ¿Y quiénes están a la derecha? Está 40 newtons. Ah, me olvidaba acá la fuerza de contacto. La que vamos a encontrar, la FR. Entonces, hacia la derecha está 40 nomás, ¿no? Para la izquierda tenemos